Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro Real, soy el fundador del Ministerio del Despertar y un capítulo más quiero darte la bienvenida a nuestro canal de formación y de desarrollo espiritual. Así que muchas gracias por escogernos, recibe un cordial saludo desde aquí, desde Algeciras, una ciudad que pertenece a la nación de España, a la comarca del Campo de Gibraltar. Hoy vamos a ver capítulo 35, vamos a hablar de los ángeles. En este caso de los ángeles de Dios, los ángeles santos. Y seguimos con nuestra lista de reproducción. Estamos viendo el MAE, como lo conocemos coloquialmente, es el Manual de Adiestramiento Espiritual. Te aconsejo que lo puedas adquirir por Amazon. Te vamos a dejar el link aquí abajo, el enlace en la descripción, simplemente para que pinches ahí y lo puedas adquirir y te va a llegar a casa en cualquier parte del mundo. Y te recomiendo una vez más que lo tengas como material de consulta para el futuro. Capítulo 35, los ángeles. Según podemos ver en las Escrituras, en algún momento anterior a la creación del hombre, Dios creó a una ingente cantidad de seres espirituales dotados de personalidad, de inteligencia y responsables de sus acciones, ¿vale? Estamos hablando de los ángeles. Ángel en sí, la palabra significa mensajero o enviado, ¿de acuerdo? Una vez que Dios crea a los ángeles fueron destinados ya a vivir por la eternidad. No tienen un número de años en los cuales puedan fallecer o dejen de existir, ¿vale? Al igual que nosotros, una vez que el hombre fue creado, ya ha sido destinado a vivir eternamente. Aunque físicamente sí tenemos un límite de años, nuestro espíritu va a vivir por la eternidad. Exactamente pasa igual con los ángeles, ¿vale? Recordarte que en este capítulo estamos hablando de los ángeles santos, los ángeles de Dios, los ángeles buenos. En otro capítulo aparte hablaremos del reino de las tinieblas, ¿de acuerdo? Dice Apocalipsis 5:11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Hebreos 12:22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, ¿vale? Los ángeles poseen voluntad y emociones, al igual que la capacidad de adorar de forma libre a Dios, ¿vale? Esto, por ejemplo, lo vamos a ver en el Salmo 148:2. Son espíritus que no poseen un cuerpo físico, ¿vale? Aunque sí pueden manifestarse con un cuerpo espiritual. No poseen un cuerpo de carne y hueso, pero sí se pueden manifestar con un cuerpo espiritual, o sea, en forma de hombre, ¿vale? Como raza humana, con su cuerpo espiritual, ¿vale? Y habitualmente se aparecen en forma de hombre. En la palabra de Dios lo encontramos en Mateo 28:3, por ejemplo, en Apocalipsis 15:6, en Lucas 1:11, por poner solo algunos ejemplos, ¿vale? La primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 44, dice que se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, ¿vale? Este versículo lo he añadido para aclarar eso de que un ángel no tiene cuerpo físico o cuerpo natural, pero sí tiene un cuerpo espiritual, como una forma espiritual, ¿vale? Con la que se manifiesta. O sea, que no es como aire, sino que tiene un cuerpo definido, pero es espíritu, no es físico, ¿vale? No es carne. Decíamos que los ángeles existen por creación directa de Dios, ¿vale? No se reproducen entre ellos, ni les afecta la muerte, según vemos en Mateo 22:30. En el principio, todos los ángeles fueron creados santos, todos, ¿vale? Pero después de la rebelión de Lucifer, que es el nombre que tenía Satanás antes de rebelarse en contra de Dios, una tercera parte de ellos, según nos explica Apocalipsis 12:4, fue arrojada de la presencia de Dios a causa de su participación en la sublevación de Lucifer, ¿vale? Según lo que entendemos por la palabra de Dios, es que al principio Dios creó todos los ángeles santos, pero Lucifer, que era un ser increíblemente hermoso, majestuoso y poderoso, se llenó de orgullo, quiso ser igual a Dios y se rebeló, armó un motín en contra de Dios para sustituir a Dios. Y consiguió convencer a la tercera parte de todos los ángeles que había en el cielo para amotinarse y para intentar
derrocar a Dios y ponerse ellos en su lugar. Obviamente perdieron, fueron desterrados, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y desde entonces, desde ese momento, ya no se le conoce como ángeles santos, sino como ángeles caídos, demonios o espíritus inmundos, ¿vale? Pero como decíamos, en este capítulo nos vamos a centrar en los ángeles santos. De los otros nos encargaremos en el capítulo siguiente, ¿vale? Los ángeles santos. En este grupo se encuentran los ángeles que han permanecido santos desde su creación. O sea, esas dos partes, de esas dos terceras partes de ángeles que sí se mantuvieron fieles a Dios desde que fueron creados. No tenemos mucha información. La realidad, la palabra de Dios es que no nos da mucha información sobre su organización, sobre la naturaleza de ellos, ¿vale? Pero sí podemos hacer algunas mínimas distinciones que las Escrituras pues, nos enseñan o nos da luz, nos arroja luz sobre ellas, ¿vale? Por ejemplo, solo 2 de ellos son nombrados por nombre propio en las Escrituras. Cuidado por ahí que hay mucha brujería cristiana poniéndole nombre a muchos ángeles, ¿vale? Tomándolo del trasfondo del ocultismo. Solo hay 2 de los que conozcamos oficialmente y los nombres, ¿vale? Que sería el arcángel Miguel y Gabriel, ¿vale? El arcángel Miguel significa quien está como en Dios, ¿vale? Ese es el significado. Es el jefe de todos los ángeles, ¿vale? Y supuestamente, según entendemos por las Escrituras, es el encargado de guardar al pueblo de Israel, ¿vale? Según vemos en Daniel 10:21, 12:1, en Judas 1:9, en Apocalipsis 12, del 7 al 10, aquí vamos a ver aparecer al arcángel Miguel. Y según entendemos por las Escrituras, una de sus funciones, si no la función principal, es el ser el guardador del pueblo de Israel como nación, ¿vale? Y es el jefe de todos los ángeles del Señor. Después hemos dicho que también nos encontramos a Gabriel. Gabriel significa héroe de Dios. Sí, es un significado hermoso, ¿verdad? Y se presenta siempre como un mensajero, el mensajero principal de Dios. Lo vemos en Daniel 8:16, 9:21, en Lucas 1, del 18 al 19 y del 26 al 38, ¿vale? Estos son solo los 2 ángeles en los que la palabra de Dios encontramos sus nombres, ¿vale? Nombres propios. Del resto no sabemos ningún nombre propio más. Ahora bien, entendemos que los ángeles santos, al igual que los caídos, se organizan política y militarmente, ¿vale? O sea, el término principado, potestad, que encontramos en Efesios, no solo se refiere al reino de las tinieblas, sino que también se refiere a la organización jerárquica de los ángeles buenos. Quiere decir que están organizados, que no son como una horda que ahí va 1, van 1000, van 1.000.000, no, sino que tienen rangos. Por eso podemos hablar que Miguel, el arcángel, es el jefe de todos y entendemos por la palabra de Dios que se mueven un poco con esa organización, ¿vale? Tienen rangos, tienen autoridades, ¿vale? Tanto en un reino como en otro. Vale, aparte de estas jerarquías y este tipo de organización, y aparte de los nombres propios de Miguel y de Gabriel, sí aparecen términos que son querubín y serafín, ¿vale? Querubines y serafines. Los querubines son criaturas vivientes que protegen la santidad y la presencia de Dios. Dentro de los ángeles encontramos que hay 2 grupos que se nombran de una forma específica. Seguramente hay muchos más, pero se nombran a los querubines y a los serafines, ¿vale? No por nombres propios, pero sí como un grupo específico de ángeles, ¿vale? Y en este caso los querubines son estas criaturas vivientes que protegen la santidad y la presencia de Dios. Lo vemos en Génesis 3:24, Éxodo 25, del 18 al 20, y en Ezequiel 1, del 1 al 18, por ejemplo. Lucifer en su origen fue creado como querubín protector. Eso es lo que nos enseña Ezequiel 28, del 14 al 16, ¿vale? Así que Lucifer pertenecía a este grupo que se nombra específicamente del resto que son querubines, ¿vale? Formaban parte también de la simbología de los adornos del tabernáculo. Lo podéis encontrar en Éxodo 25:18 y en Éxodo 26:1, por ejemplo, ¿vale? En este caso no se nombran como nombres propios, ¿vale? Pero sí como grupo de ángeles. Estamos hablando de criaturas vivientes, querubines, criaturas vivientes
que protegen la presencia y la santidad de Dios, ¿vale? Los serafines también se nombran como grupo, pero solo se mencionan una vez en las Escrituras, pero se mencionan también con este nombre. Lo vamos a ver en Isaías 6, de 2 al 7, y aparecen en este caso como seres encargados de alabar a Dios. La función que nos muestra la palabra de Dios de ellos son seres espirituales, son ángeles, un grupo de ángeles cuya función principal, por lo visto, es alabar a Dios, ¿vale? Quiero aclararte que los términos ángel de Jehová, ángel del Señor o ángel de Dios, que vas a encontrar frecuentemente en el Antiguo Testamento, no es un tipo de ángel en concreto, no es un grupo de ángeles o un ángel, sino que es Jesucristo apareciéndose antes de su venida, de su encarnación, ¿vale? Cada vez que Jesús aparecía, se manifestaba aquí en la tierra, se usa epítetos como el ángel de Jehová, el ángel del Señor o el ángel de Dios, ¿vale? Son apariciones de Jesús, no es un ángel, sino que es Jesús, pero se le usa, se le nombra de esta forma, ¿ok? ¿Vale? Eso lo vas a ver en Josué 5, del 13 al 15, Jueces 13, del 19 al 22, primer libro de Crónicas, del 21, o sea, 21, del 12 al 30, y en Hebreos también 1, del 4 al 14, ¿de acuerdo? Así que esto es un poco lo que tenemos referente a los ángeles santos. Solo dos se nombran, que son Miguel y Gabriel. Decimos que solo dos se nombran porque estamos excluyendo a Lucifer, porque ya se lo vamos a hablar de él en el capítulo referente al reino de las tinieblas, ¿vale? Pero sí encontramos dos grupos también que se diferencian del resto, que son querubines y serafines, ¿vale? Querubines como guardianes. Querubines como guardianes de la presencia y de la santidad de Dios, y serafines como seres destinados a alabar específicamente, no sé si exclusivamente, a Dios, ¿vale? Ahora, ¿cuál es el ministerio de los ángeles santos? En primer lugar, los ángeles han sido creados para adorar a Dios. Eso lo vamos a ver en el Salmo 103:20, por ejemplo, en Apocalipsis 4:8. Pero aparte de esto, efectúan una serie amplia de servicios a Dios, ¿vale? Vemos que estuvieron presentes en la creación, según nos dice Job 38:7. Estuvieron presentes también cuando la ley fue revelada, eso lo encontramos en Gálatas 3:19. En el nacimiento de Jesús, por ejemplo en Lucas 2:13. En la tentación del desierto de Jesús, lo vemos también en Mateo 4:11. En el huerto de Getsemaní, en Lucas 22:43. Y en la resurrección, en Mateo 28:2. Y estarán presentes también, según nos enseña Mateo 24:31, en la segunda venida de Cristo, ¿vale? Así que están muy presentes en cada actuación de Dios en referencia a la humanidad, según nos enseña la palabra de Dios. Estamos hablando de su ministerio, qué hacen, a qué se dedican, ¿no? ¿Por qué fueron creados? En Hebreos 1:14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? ¿Vale? Espíritus que ministran, que son enviados para que sirvan a favor, en este caso, de los cristianos, ¿vale? También aparecen muchas veces los ángeles como testigos o espectadores de lo que sucede en la tierra, ¿vale? Eso lo encontramos en Lucas 12, del 8 al 9, en 1 Corintios 11:10, por ejemplo, y en numerosas ocasiones como los ejecutores de los juicios de Dios. O sea, que no solo están ahí observando, sino que muchas veces les toca ejecutar un juicio que Dios decreta, ¿vale? Por ejemplo, eso lo encontramos en Hechos 12:23. Dios decreta un juicio y una serie de ángeles van a ejecutarlo, van a llevarlo a la práctica, o sea, a hacerlo real, ¿vale? Entonces, el ministerio angelical debe ser aceptado y reconocido por los cristianos. Existen los ángeles, están para servir a Dios, evidentemente, pero también Dios los envía para ayudarnos a nosotros, pero no obstante debemos de ser muy equilibrados, ¿vale? En entender los límites que como cristianos tenemos en nuestra interacción con ellos. ¿Por qué? Porque el misticismo dentro del cristianismo
está muy dado, tiene la inclinación a sobrepasar todos los límites de nuestra interacción con ellos. Aunque son seres que Dios ha creado para múltiples funciones, como estamos viendo, y una de ellas es servirnos a nosotros por orden de Dios, hay un límite en nuestra interacción con ellos, ¿vale? Que no deberíamos sobrepasar, que deberíamos tratar con madurez y con equilibrio para no irnos al mundo del misticismo, que está ligado al ocultismo, pero blanqueado, ¿vale?, en esta parte del cristianismo, ¿de acuerdo? No debemos adorar a los ángeles, nos enseña la palabra de Dios, sino solo a Dios. No deberíamos anhelar ni desear tener experiencias con ángeles, sino solo con el Espíritu Santo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto, porque esa es la puerta a la entrada muchas veces al misticismo, ¿vale? Apocalipsis 22:8 dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas, ¿vale? Juan tenía una serie de visiones, se le aparecían ángeles impresionantes, le daban revelación, y Juan su instinto en ese momento fue postrarse y adorar a ese ser tan increíble. Pero fíjate, versículo 9 de Apocalipsis 22, pero él me dijo, este ángel le dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, ¿vale? No debemos adorar de ninguna forma a los ángeles. Ellos son consiervos nuestros de alguna forma y ellos van a rehusar siempre cualquier tipo de adoración, ¿vale? Colosenses 2:18 dice: nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles. Cuidado con esto, ¿vale? Entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Cuidado con esta inclinación a intentar sobrepasar los límites que Dios ha puesto en nuestra interacción con los ángeles. No deberías tener deseos de interactuar con ángeles. Deberías tener deseos de interactuar con el Espíritu Santo. No debes adorar de ninguna forma a los ángeles. Nuestra adoración solo debe ser reservada y dirigida a Dios, ¿de acuerdo? Tampoco nos debemos dirigir a ellos en oración en ningún momento, ¿vale? La palabra de Dios no nos enseña esto, porque ellos solo van a obedecer órdenes de Dios, ¿vale? Así que siempre que tengamos alguna interacción con ellos, siempre que tengamos alguna experiencia con ellos, va a ser por iniciativa de Dios, ¿vale? Y por voluntad de Dios, nunca nuestra. O sea, tú no puedes mandar a un ángel que haga algo. Tú puedes pedirle a Dios que envíe sus ángeles para hacer ciertas cosas. Eso sí es correcto. ¿Por qué no puedes mandar a los ángeles? Porque estás orando entonces a un ángel, ¿vale? Y eso es incorrecto. Nuestras oraciones son a Dios. Y aparte el ángel no va a obedecer tu orden porque tú no eres nadie. Ellos solo obedecen las órdenes de Dios. Entonces, ¿puedo pedir a Dios que ordene a sus ángeles a hacer algo en mi favor? Sí. ¿Puedo pedirle a Dios, por ejemplo, que envíe sus ángeles para proteger el autobús de mi hijo que se va a excursión y tengo esa preocupación como madre, como padre? Sí, no es incorrecto decir: Padre, por favor, envía tus ángeles, protege este viaje, protege este desplazamiento, protege este lugar, protege este edificio, pero siempre orando a Dios para que Él, en su sabiduría, en su soberanía, mueva sus tropas, mueva a sus siervos, ¿vale? Y pueda usarlos para cualquier protección, para cualquier tipo de administración, ¿vale? Así que no oramos a los ángeles, no ordenamos directamente a los ángeles porque no somos nadie para hacerlo, pero sí podemos pedirle a Dios que Él lo haga, ¿vale? Y Él en su soberanía, si está conforme a su voluntad, pues podrá responder a esas oraciones, ¿vale? Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿vale? Con este deseo de sobrepasar ciertos límites porque nos pueden llevar a caminos bastante peligrosos, ¿vale? Y ya sabéis que el misticismo es algo terriblemente peligroso para la vida cristiana. Es un límite que no deberías, es una puerta que no deberías abrir nunca, ¿vale? Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, ¿vale? ¿Por qué leo este versículo? Porque es una advertencia en contra del ocultismo, de sobrepasar los límites. No quiere ir más allá, porque para Satanás es fácil engañarnos. Él mismo se disfraza como si fuera un ángel de luz y te puede engañar, te puede confundir si te estás moviendo en un terreno refaloso, ¿vale? Mantente en los límites de Dios y de la palabra. Gálatas 1:8 dice: mas si aún vosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué dice este versículo? Aunque se te aparezca un ángel del cielo y te diga algo contrario a la palabra de Dios, sea maldito. Eso no proviene de Dios, eso es un demonio. Apártate de eso, ¿vale? Por eso ten mucho cuidado, porque a veces el deseo de nuestro corazón
El querer sobrepasar ciertos límites, el querer más en algunas áreas, nos mete en terrenos y en arenas movedizas peligrosas, ¿vale? Donde ahí nuestros pies fallan y podemos hundirnos. Y es un camino donde muy pocas personas después retornan, ¿vale? A la cordura y al equilibrio. O sea, mucho cuidado con esto. Los ángeles de Dios sí existen, son seres increíbles, maravillosos, en cierto sentido son consiervos nuestros, están a nuestro servicio en algún sentido también, aunque hacen muchas otras funciones como hemos visto, pero solo es Dios el que se encarga de ellos, solo obedecen órdenes de Dios y su interacción con nosotros solo puede ser por iniciativa y por voluntad de Dios, no por iniciativa y voluntad nuestra. No debiéramos ni siquiera buscar este tipo de interacciones. ¿Vale? Si ha de aparecerse de un ángel como a María para decirte que vas a concebir del Espíritu Santo, va a ser por iniciativa de Dios, no porque tú quieras que se te aparezca, no porque tú estés pidiendo que se te aparezca, ¿vale? Espero que se haya quedado esto bien claro para cerrar la puerta a cualquier tipo de misticismo que después te puede destruir, te puede acabar destruyendo, ¿de acuerdo? Así que en el próximo capítulo, capítulo 36, vamos a ver la otra parte de los ángeles, el reino de las tinieblas, ¿vale? Y nos centraremos en ver a su príncipe, a Satanás, cómo se organizan y la información que de ellos tenemos por la palabra de Dios, ¿de acuerdo? Pero vamos a terminar este capítulo con las preguntas. Primera, define el término ángel. Segunda, explica brevemente el ministerio de los ángeles, o sea, que se dedican. Y 3, ¿qué peligros deberíamos evitar acerca de los ángeles santos? ¿Vale? Estas advertencias que os he hecho a última hora. Pues muy bien, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que te haya sido de ayuda, ¿vale? No es un capítulo extenso porque verdaderamente no es un tema en el cual nosotros debiéramos extendernos demasiado. No creo que vayas a tener muchas experiencias con ángeles. Si las tienes, pueden ser de Dios, por supuesto, pero siempre van a ser por iniciativa de Dios. Así que en este sentido no creo que se deba extender mucho más. Espero que te haya sido de ayuda una vez más. Cualquier duda, ya sabes, escríbenos al correo que sale al final del vídeo y te lo responderemos personalmente. Que el Señor te bendiga. Hola, ¿qué tal? Ahora me gustaría dirigir unas palabras para ti si eres una persona nueva en esto, si aún no eres cristiano, si aún no has tenido un encuentro personal con Dios, si de alguna forma lo estás buscando, si has llegado a este punto en este vídeo quizás de forma aleatoria o por casualidad o porque alguien te lo ha recomendado, pero aún no tienes la experiencia de la que hablamos en estos capítulos de conocer a Jesús personalmente, de tenerlo en tu corazón, de haber recibido esa impartición del Espíritu Santo, de que Él haya venido sobre ti, haya cambiado tu vida, te haya llenado de gozo, de paz, con esperanza, con un propósito. Me gustaría ayudarte, si tú verdaderamente quieres entregarle tu corazón a Jesús, me gustaría ayudarte haciendo una oración para que tú la puedas repetir conmigo. No son palabras mágicas, puedes usar tus propias palabras, pero esto es simplemente una ayuda que nos viene bien cuando somos nuevos. Conmigo lo hicieron, por eso lo quiero hacer contigo. Y si tú quieres verdaderamente, puedes repetir esta oración conmigo. Cierra tus ojos ahí donde estás y dile: Señor Jesús, te estoy buscando, te necesito. Dios, si tú existes, ven a mi vida, revélate a mí, ven a mi corazón, manifiéstate a mi vida. Yo quiero abrirte mi corazón. En este momento quiero que tú entres y quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis malas actitudes, por la vida que he vivido hasta ahora. Me comprometo ahora, Jesús, a cambiar mi forma de vivir. Quiero entregarte mi corazón, quiero entregarte mi vida, quiero que tú la cambies, quiero que vengas a mí, Espíritu Santo. Quiero que entres en mi corazón, que me limpies de todos mis pecados, que me limpies de mi vida pasada y que puedas ayudarme a entregarle ahora mi vida a Jesús. Señor, te pido perdón por mis pecados. Yo creo que tú eres el Señor. Jesús, yo creo que tú eres el Salvador. Yo creo que tú moriste en una cruz por los pecados de la humanidad y eso me incluye a mí. Y ahora quiero entregarte mi vida y quiero arrepentirme de mi vida pasada. Y te ruego, Señor, que entres en mi corazón y que tomes mi vida y la hagas tuya. En el nombre poderoso de Jesús. Amén.
Si has hecho esta oración de una forma sincera y honesta, seguramente ahora ya estás notando algo diferente en tu interior. Quiero darte la bienvenida a la familia de la fe. Quiero animarte a que en el lugar que seas, donde estés, donde vivas, encuentres una iglesia evangélica, sea la que sea, en la que te sientas a gusto y empieza a congregarte allí. Ellos, los hermanos que allí se reúnan, te van a enseñar más de Dios y te van a ayudar a dar tus primeros pasos en la vida cristiana. Así que bienvenido a la familia de la fe.